Muy bien, seguimos en Psicologiando. Y bueno, como siempre, se fervoriza la mesa, estamos aquí todos hablando y estamos justamente todos participando, como también participan gente que nos llama. Ya Maxi, excelente programa. Gasparian es conocido por meter el cuento, dice. No. Acá. Bueno. Acá dice un amigo. Esa es tu fama. Defiéndase con el micrófono en la mano. Ahí está. No sé a qué se refiere. Me Porque mató, siempre ¿no? contás un cuento en el aula, vos. Sí, es cierto. ¿Sí? Verdad. Era por eso, ¿no? ¿Qué La Bella y la Bestia. Sí. Bueno, también llamó Alejandro, que también dice, los cuentos muchas veces nos recuerdan nuestra niñez, pero muchas veces también momentos de alegría con quien nos los contaba. Muy bien. También nos habla Juan José, que dice, yo nunca soporté los cuentos, siempre me generaron terror. Es más, odiaba al que me los decía, porque muchas veces me daba una idea de miedo, no sé por qué. Bueno, se relaciona un poco con la pregunta que Moni nos había dejado con respecto a por qué siempre tienen que tener cuentos, los cuentos un final feliz, y qué significa esto cuando a veces la realidad misma no lo es así. Como para ir viendo esto que veníamos diciendo de la identificación que los chicos tenían con cada personaje del cuento y que el cuento te garantizaba este final feliz, justamente es para crear la expectativa de que la solución es posible. Cuando uno lo trae a la realidad nos muestra otra cosa. Como te decía antes también, ni el más bueno es tan bueno, ni el más malo es tan malo. Pero en esta ambigüedad, que es la realidad que vivimos, no es la simbólica que el cuento nos brinda. Claro. En eso simbólico que el cuento nos está brindando como cuento de hadas, a uno le permite tener la fantasía de que la solución buena va a llegar. Es un traslado, digamos, imaginario con retorno a casa. Con retorno a casa y sin angustia, porque si yo ya sé que por ahí el padre se va a morir, y bueno, entonces bueno, ya me quedo, como que uno pierde la esperanza, se le cae un poco la predisposición para mejorar las cosas, o sea, digo a modo grande. Natalia, entonces podemos hacer la lectura que el final feliz es como un mensaje de esperanza, de que hay que intentar más allá de las dificultades en los cuentos de hadas y que la solución se puede acercar al final feliz. Siempre. Aunque no sea lo ideal de los cuentos de hadas. Vos fíjate que el final feliz se contrapone con el comienzo del drama de cualquier película o de cualquier cuento. La madrastra mala, el padre que muere. Convengamos que la mayoría de las novelas repiten cuentos de hadas. Seguramente, o sea, todas tienen el mismo esquema. No soy muy el novelero, esquema pero... es el de Cenicienta. Claro. Cenicienta está en todos lados. Pero bueno, pero la Freud idea hablaba de venganza, la idea de vuelta, claro, la idea del retorno. Sí. Que de hecho ahora como adultos uno mira una novela y dice, ay, qué sobreactuada, tan buena no puede ser. Claro. Bueno, pero está permitiéndote meterte en esa historia, en ese cuento y vivirlo. O sea, y siempre como aparece ese hermano que no fue hermano, que de alguna manera de golpe se lo hicieron hermano, que nunca lo conocí. Pero tiene que ver con el mito neurótico, mito familiar neurótico. Todo hijo, frente por ahí a sentir que por ahí la madre no los mira como necesitan, o esta fantasía de la adopción, muchos chicos arman este mito infantil sobre la génesis, sobre la construcción de la constelación familiar, donde, bueno, si no me mira tanto a mi mamá o no me quiere tanto a mi papá, es porque debo ser adoptado, debo ser de otra familia, y ahí arman toda esta cuestión. En el caso de la mujer, cuando siente que las dos hermanas compiten y ya se siente desvalida, ahí se siente identificado con Cenicienta y aparece esta cuestión de buscar el príncipe. Entonces son las mujeres histéricas que están insatisfechas todo el tiempo y ningún tipo le viene bien porque están buscando el príncipe azul. No le echan la culpa a los cuentos, ¿no? Tiene que ver con los cuentos, Habría que justamente. hacer un juicio. No, por estructura, pero se toman de esa base justamente para armar esta fantasía y esta ilusión. Claro. ¿Sí? Entonces, es importantísimo los cuentos en el esquema del psiquismo humano, fundamental. Muy bien. Tenés esto y después Gasparian, aquí, el que cuenta cuentos, nos iba a hablar de La Bella y la Bestia. Sí, quería agregar algo más, que no solamente son importantes estos cuentos contados por la mamá, sino que los utilizamos mucho en educación, no solamente para los chiquitos, sino también para los adultos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo emotivo que está dentro del sujeto y que el sujeto, a través de estos cuentos, deja salir. ¿Por qué? Porque hay una integración que tiene que ver con lo imaginario simbólico, pero está desprendido de lo real, que el sujeto tuvo a lo largo de su vida. O sea, hay situaciones que quedaron ahí y que al momento de trabajar sobre un cuento con final feliz, donde tuvo una trama de tensión que lo llevó a pensar y imaginar y a llevarlo a aquel entonces, es donde uno puede poner de manifiesto qué es lo que en tanto tiempo le ha sucedido. Resabios quedan.
Exactamente. Entonces, bueno, la importancia de poder trabajar con estos cuentos, no solamente con los chicos, y que son realmente importantes y que debemos introducirlos no solo en el primario, sino en el secundario y en el terciario Eso también. responde una pregunta. Sí, Que generan sí. efectos de por vida. Exactamente. Que en nuestro caso no serán cuentos, vamos al cine. Nos encerramos en el cine y Tal esperamos cual. ver esta película que de alguna manera nos genere en esas 2 horas un cambio de mi realidad, por lo menos que no nos suceda desde el punto de vista de la fantasía que yo puedo incorporar, ¿no? Tal cual. Claro, tal cual. como que se supone que el adulto ya eso lo perdió y se sigue conservando porque la realidad es psíquica, es ficcional la realidad, ¿sí? Entonces no es objetiva. Por lo tanto, todo lo que nos contaron de chico siguen teniendo en la actualidad vigencia. Muy bien. ¿Qué pasa con La Bella y la Bestia? No, yo creo que es uno de los cuentos que yo más preferiría, ¿no? Porque Bella, a través de... pasa el velo de la apariencia y llega a amar a la bestia. Ese amor me parece es un amor redentor, ¿no es cierto, Natalia? Es un amor que transforma y vuelve la bestia a ser el príncipe que había perdido, esa figura hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque había cometido errores, había cometido fallas y eso lo transformó en una bestia. Y otra de las cosas que me llaman mucho la atención, después si Natalia lo puede corroborar o su análisis, es el reemplazo recíproco del cautiverio entre el padre y Bella. Es decir que ahí es como que no compiten entre los dos personajes. Y finalmente tampoco compite la bestia con el padre. Es decir, la bestia como novio feo, novio monstruo, y después transformado en el príncipe, no compite con su propio padre. Porque generalmente los cuentos muestran como, no sé si estoy en lo cierto, la eliminación de la figura materna o paterna para poder madurar, salir de la inocencia y poder madurar. Entonces me llama la atención esto, principalmente Bella ve más allá de la apariencia y el amor como redentor. A ver, no sé si qué opinas, En Natalia. realidad esto de más allá de la apariencia es lo que veníamos hablando antes, el tema de por qué el más bueno tiene que ser el más lindo y el más malo el más feo. En ese cuento justamente ella se termina enamorando de la esencia de la bestia. Si bien a quien lee el cuento y a quien lo escucha, un niño, ve que por hacer cosas malas se convirtió en bestia, el amor de otro lo puede, digamos, remediar y volver una persona buena, linda y el príncipe que todos los chicos esperaban al final. Pero la competencia del padre en eso no se da porque hay como un análisis que nosotros ahora a posteriori le hacemos a todos estos cuentos. Pero los cuentos en realidad, cuando fueron armados, no fueron armados en esta mesa donde decíamos, bueno, vamos a armar un personaje, vamos a armar una situación, como por ahí hoy día se arman las películas o las novelas, un guión, y eran principalmente leyendas populares, mitos, que después con una estructura lingüística bien armada, como la de los hermanos Grimm en el 1800. Son legados, son herencias. Claro, Que le también fueron fueron creados dando... con el mismo objetivo de superar miedos. Claro. Pero miedos a nivel popular. A Y nivel responder ante la social. muerte. Claro. Responder ante la muerte. Freud decía que no era... ¿Sin micrófono? Freud decía que no era el psicoanálisis antes de la literatura, sino la literatura antes del psicoanálisis. Y después lo remarca Lacan. Por eso hay que preguntar a los poetas. Exacto, La cuando verdad la habla tienen los poetas. del bien decir del poeta, Tal precisamente. Cual, tal cual, tal Muy cual. bien, vamos a ir a la última pausa justamente como para poder ya ir cerrando. Vamos a leer justamente un pequeño blog sobre lo que sería un resumen de lo que hemos trabajado y obviamente ya tenemos que la reflexión final. No se vayan, ya estamos de vuelta, una muy breve pausa. No se vayan. Después te-